Hola hermanos, espero que se encuentren bien. Nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios, en esta ocasión una temática más juvenil, donde estamos viendo historias del Nuevo Testamento y en esta ocasión vamos a ver la vida de Bernabé. Realmente hay muchas cosas que podemos sacar de su vida y lecciones para nuestra vida práctica. Así que vamos a comenzar primero entendiendo qué significaba el nombre de Bernabé. Y vamos a dirigirnos a Hechos capítulo 4, que es uno de los primeros pasajes donde se habla de Bernabé. Hechos 4, 36 y 37, dice así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo primero que vemos es el significado del nombre de Bernabé, que como lo dice claramente el texto, hijo de consolación. Y seguramente este nombre está totalmente relacionado con lo que fue el ministerio de Bernabé, de ayudar a los demás, de consolar a los demás, de exhortar y fortalecer a los hermanos y de siempre estar, como vamos a ver, pendiente de las personas y de la restauración de las mismas al servicio a Dios y al ministerio. Así que es en cuanto al nombre. Después un poco el oficio o a qué se dedicaba. Leemos en 1 Corintios 9:6 que también se autosustentaba, y así como el apóstol Pablo en algunas ocasiones trabajaba, en otras ocasiones era sustentado por algunas iglesias, Bernabé hacía lo mismo. Dice 1 Corintios 9:6: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ellos durante algún momento se autosustentaban, trabajaban en diversas actividades, como por ejemplo la que hacía el apóstol Pablo de hacer tiendas, y con eso llevaban adelante su ministerio para no hacer carga a la iglesia, ¿no? Y en otras ocasiones sí tenían el sustento de alguna iglesia, como por ejemplo el apóstol Pablo recibía de los filipenses. Y ahora quisiera que viéramos algunos aspectos del carácter de Bernabé, para que saquemos lección sobre esta hermosa vida que llevó Bernabé como siervo de Dios y la apliquemos a nuestra vida. En el primer pasaje que hemos leído, y algo que es totalmente actual y aplicable en nuestro diario vivir y en el presente que estamos viviendo, donde hay una pandemia, donde hay mucha necesidad de muchas personas, y también eso aplica obviamente a los hermanos, porque esta crisis económica mundial no discrimina. Si bien los hijos de Dios tenemos la ayuda de aquel Dios proveedor, pero Dios también provee a través de nosotros, ayudándonos los unos a los otros. La primera característica que quiero resaltar de Bernabé: era alguien generoso. Era alguien generoso. Lo leímos recién, pero lo leo de vuelta, sobre todo el versículo 37 de Hechos capítulo 4, dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé veía la necesidad de la iglesia primitiva. Muchos, tal vez por convertirse, por aceptar a Jesucristo, eran despojados de sus bienes, de sus casas, había problemas, había persecución. Y Bernabé tenía una heredad de más, y ahí primó la generosidad, el entender la necesidad del pueblo de Dios, cómo obraba el amor de Dios en el corazón de Bernabé, y hizo que no dudara en vender esta heredad. Y no solamente él fue de ayuda con esto que hizo para la iglesia, sino que también, y muy importante, fue de ejemplo, porque muchos otros tomaron ejemplo de Bernabé y hicieron lo mismo. A tal punto que, como se relata en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira quieren hacer lo mismo, pero sustraen una parte de la heredad y Dios los termina castigando con la muerte, como ya conocemos la historia. Pero fue ejemplo para muchos acerca de la generosidad. Y qué importante, como decíamos en este momento, ser generosos los unos para con los otros. Habrá hermanos que están pasándola con diversa dificultad por haber quedado sin trabajo, y qué importante es que estemos ahí
para ayudar. Qué importante es que estemos ahí presentes, amando, como dice el apóstol Juan, no solo de hechos, sino con palabras. Y también para nuestro prójimo, para aquellas personas que tal vez no conocen a Jesucristo, pero que también necesitan de nuestra generosidad y que podemos mostrarles el amor de Dios de forma práctica. Qué importante en este tiempo y para meditar cuán generosos estamos siendo para con los hermanos y también para con nuestro prójimo. Eso es un gran atributo o cualidad que tenía Bernabé y que es importante que la hagamos propia en cada uno de nosotros. Segundo punto que quiero rescatar de la vida de Bernabé es lo que está en Hechos capítulo 11, versículo 23 al 25. De aquí vamos a sacar algunas cosas más. Leo el pasaje. Dice hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí lo que leemos dice, era varón bueno. Era un varón bueno, era un varón bondadoso, y aquí se está refiriendo a que era alguien de un corazón grande. Era alguien que pensaba en los demás y se ocupaba de los demás. Vio lo que la gracia de Dios había hecho allí en Antioquía y entendió que era la mano de Dios obrando y se dispuso a trabajar sin ningún tipo de egoísmos. Cuando vio que la obra era grande, que la oportunidad que Dios había abierto, que la puerta que Dios había abierto era grande, fue y llamó a Pablo porque necesitaba de esa ayuda para que la obra de Dios pudiera en ese lugar prosperar. Y vaya que lo hizo, porque dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Un varón bueno, pensando en los demás, en las necesidades de los otros, cómo él podía suplirlas desde las distintas formas. Después, este mismo versículo nos dice otra verdad importante. Dice que él era lleno del Espíritu Santo y de fe. Me viene a la mente cuando leo lleno del Espíritu Santo un pasaje que habla de lo mismo, que está en en Efesios capítulo 5, versículo 18. Este conocido pasaje que nos insta a ser llenos del Espíritu Santo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo está contrastando lo que es ser lleno del Espíritu Santo con lo que es estar controlado por el vino. Cuando uno ha tomado y se ha emborrachado, pierde el control, ya no se domina en un montón de cosas, sino que es el alcohol, el vino, en este ejemplo, lo que hace que nos comportemos de una forma muy diferente a lo que haríamos habitualmente. Es como que ha controlado nuestro cuerpo. Dice de esa forma, pero debe ser el Espíritu Santo el que controla y domina tu vida. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que controle todas y cada una de las etapas de mi vida. Y qué importante es para que Él pueda controlar esto, no resistir el Espíritu Santo. Aquello que Esteban les reclamaba a los sacerdotes allí en Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está hablando cuando escuchamos un mensaje, nos está hablando cuando leemos la palabra, nos está hablando cuando oramos y pone cosas en nuestra mente, nos habla a través de situaciones, circunstancias. Qué importante es, como dice allí la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ser dócil a la voz del Espíritu Santo. Y aquí Esteban, Bernabé, era alguien que era dócil a la voz del Espíritu Santo. No resistía el Espíritu Santo, sino que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y por eso es que Dios podía hacer una gran obra con él. Por eso es que él llega a Antioquía
y muchas personas pasan a ser hijos de Dios por medio de la obra de Él, por medio de la obra que realizó también el apóstol Pablo. Otra cosa importante para reflexionar, no solo que era generoso y el llamado a la generosidad, sobre todo en estos tiempos, sino el llamado a buscar la llenura del Espíritu Santo, a que Dios controle todas y cada una de las áreas de mi vida, no resistiendo a la voz del Espíritu Santo en nuestro interior cuando Él también habla por su palabra. También en otro pasaje leemos otro aspecto importante de Bernabé, y es que él era alguien que era restaurador. En el primer viaje misionero de Pablo habían llevado a Marcos, había viajado Bernabé y Pablo, y también lo habían llevado a Marcos, y en algún momento del viaje se aparta Marcos y los deja, y Bernabé y Pablo tienen que seguir este primer viaje misionero solos. Entonces, cuando están planeando el segundo viaje misionero, surge una diferencia, un altercado entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería llevarlo a Marcos, darle una segunda oportunidad, y el apóstol Pablo no quería. Entonces leemos este pasaje y vemos lo ocurrido. Hechos capítulo 15, versículo 36, dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí vemos y leemos de la diferencia entre Bernabé y Pablo, y cómo emprende un camino diferente Bernabé junto a Marcos para comenzar una tarea en Marcos de restauración, para comenzar una tarea para que él entendiera la importancia de la fidelidad y de la constancia en la obra de Dios. Y después, con el tiempo, vemos el fruto del trabajo de Bernabé en la vida de Marcos. Más adelante, el apóstol Pablo, allí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué importante, de alguien que no fue útil en un momento y que el apóstol Pablo no quería llevarlo al viaje misionero porque en vez de sumar, restaba, hoy verlo como alguien útil, alguien que era necesario para la obra de Dios, para el engrandecimiento del reino de Dios y su obra. Así que qué importante la obra de Bernabé, de restaurar, de trabajar en las vidas de las personas, enseñándole la fidelidad y la constancia en el ministerio. Por eso es que hablamos de alguien que es restaurador. Otro aspecto importante en la vida de Bernabé y del cual podemos sacar lección y que está relacionado un poco, ya lo vamos a ver, con el aspecto anterior. Bernabé, a pesar de ser una persona buena, a pesar de ser una persona bondadosa, era una persona valiente. Y hay veces que este tipo de cosas no siempre vienen de la mano, ¿no? La persona buena, bondadosa, hay veces que no quiere tener problemas con nadie. Sin embargo, Bernabé no era así. Era alguien bueno, generoso, bondadoso, dispuesto a ayudar a los demás, pero cuando tenía que tener un enfrentamiento con alguien, lo tenía por amor a los hermanos y por amor al Evangelio. Incluso cuando él estaba dispuesto a arriesgarse y correr riesgo su propia vida. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice: cuando llegó a Jerusalén, estaba hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Lo dice claramente el versículo: nadie se animaba a juntarse con Pablo. Había miedo, pensaban que era un espía. Estaba el riesgo de confiar en que realmente se hubiese convertido y terminar apresado por los judíos. Ese era el temor de los hermanos. Pero con la valentía en el Señor, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Con ese espíritu que Dios puso en él es que tiene esta valentía y se anima a conocer a Pablo, se anima a traerle a los discípulos después de haber escuchado de su historia. Pero algo más y relacionado con lo anterior es cómo Bernabé ve en las personas cosas que tal vez otros no ven. Tal vez en el momento de la discusión, Pablo había cosas que no estaba viendo en Marcos. Esa futura restauración, cómo Marcos tal vez podía cambiar, y Bernabé lo estaba viendo, y trabaja en la vida de Marcos y logra esa restauración, logra que vuelva y sea útil en el ministerio. Y aquí nuevamente tal vez muchos hermanos no veían la verdadera conversión del apóstol Pablo, pero con esa capacidad Bernabé de ver tal vez humanamente en otras personas cosas diferentes, ve una verdadera y genuina conversión del Señor en el apóstol Pablo, se anima a acercarse y lo lleva a los demás hermanos. Qué importante pensar en los demás hermanos, pensar en aquel hermano que tal vez necesita restauración. Dice el apóstol Pablo que vosotros que sois espirituales, restaurad a aquel que está caído con espíritu de mansedumbre, considerándose cada uno a sí mismo. Qué importante tener este espíritu como tenía, esta característica como tenía Bernabé, pensar en restaurar a los hermanos y por supuesto ser valientes. La palabra de Dios y Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que Dios le había dicho. No tenía que irse ni a diestra ni a siniestra, sino que obedecer al pie de la letra y tal como estaba escrito aquello que Dios le pedía. Y hace falta valentía, hacía falta en ese entonces y hace falta en el presente, valentía para obedecer y cumplir la palabra de Dios, y Bernabé la tenía. Otra ocasión donde él muestra valentía y realmente, a pesar de ser una persona buena y bondadosa, él estaba dispuesto a jugársela por amor a los hermanos y al Evangelio. En Hechos capítulo 15 surge una problemática donde vienen judíos y quieren hacer que aquellos que se habían convertido, que eran gentiles, se circuncidaran y comenzaran a cumplir los rituales de los judíos. Y fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15 en el versículo 1 y la primera parte del 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, después dice que subieron todos juntos a Jerusalén a charlar de este tema con los apóstoles. Pero fíjense lo que dice: Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con estos hermanos que querían cortar la libertad de la iglesia en ese lugar. Y qué buena combinación en Bernabé: amor, generosidad, estar pensando en el otro, alguien que era bueno en esencia. Pero ser bueno en esencia y pensar en los demás no significa no ser firme en las convicciones como cristianos que tenemos que defender. Y eso es lo que tenía Bernabé, alguien que se jugaba por la obra de Dios, alguien que se jugaba por el hermano, en este caso como el apóstol Pablo, pero alguien que también
estaba dispuesto a batallar, por así decirlo, con tal de preservar la libertad de los hermanos. Un aspecto más en la vida de Bernabé es la humildad. Cuando vemos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, vemos que Bernabé era alguien importante en la iglesia, vemos que él hace su primer viaje misionero con Pablo. Si leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, nos dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Fíjense cómo aquí, sabemos que Bernabé toma al apóstol Pablo y es un poco el que le enseña las primeras cosas, lo integra plenamente a la iglesia, donde ve la oportunidad Bernabé, como en Antioquía, lo llama para que sirvan juntos. Pero en estos primeros momentos era Bernabé la voz cantante, el principal, y cuando en la Biblia se menciona un nombre antes que otro, no es casualidad, eso habla también de cierta importancia o relevancia de uno por sobre otro. Y si vemos en Hechos, como leímos 13:2, se menciona primero a Bernabé y después a Saulo. Pero en el transcurrir del viaje misionero y en el transcurrir de los subsiguientes momentos, cambia esta forma de nombrarlos. Comienza a llamarse Pablo y Bernabé. En Hechos capítulo 14, versículo 2, dice que Pablo era la voz cantante, era el que más hablaba. Y en el resto, como dijimos, de los pasajes se lo empieza a mencionar primero a Pablo y después a Bernabé. Y qué importante es que Bernabé buscaba la gloria de Dios. Era alguien humilde y, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Qué importante que sepamos cuál es nuestro lugar en la obra de Dios, que somos importantes para la obra de Dios, que tenemos que servir a Dios, pero que el único indispensable es Dios, el único indispensable es Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia. ¿Cuánto daño hacia la iglesia ha hecho en el pasado los personalismos? Aquel, como Diótrefes dice, le gusta tener el primer lugar. Aquel que le gusta sobresalir, aquel que le gusta figurar, como solemos decir muchas veces, y en vez de querer buscar la gloria de Dios, el crecimiento de la obra de Dios, está buscando lamentablemente la propia gloria. Distinto era Bernabé, que supo menguar, así como Juan el Bautista, cuando él era popular y muchas personas venían a él, pero él sabía que cuando viniera Jesucristo, él tenía que crecer y que Juan tenía que menguar. Y cuán difícil es, cuán contrario a nuestra antigua naturaleza, a nuestro antiguo yo, cuán contrario es, pero podemos hacerlo por el poder de Dios, ir menguando cada vez más nosotros, que Cristo sea formado en nosotros, para que la gloria sea solamente para Él. Cuando hay personalismo en mi vida, cuando hay personalismo en una iglesia, en una obra, es claramente porque Cristo no ha sido formado lo suficiente en esa persona, porque resalta la persona y no Cristo en ella. Qué hermoso como el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No había personalismo en él, sino que había el glorificar a Dios a través de lo que él hacía. Entonces también vemos en Bernabé una actitud humilde, sabiendo menguar, sabiendo dejar el lugar a otros que tal vez Dios había establecido que tenían que hacer una labor tal vez más relevante o más visible, porque todo lo que hacemos para Dios es importante. Y para ir terminando, un aspecto importante que es negativo en la vida de Bernabé, que también tenemos que considerar porque fue un hombre de Dios,
pero un hombre de carne y hueso, con virtudes muchas y múltiples como hemos mencionado. Era alguien generoso, del cual podemos aprender y practicar en este tiempo, alguien que era bueno en esencia, alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, alguien que tenía un espíritu restaurador para con los hermanos, alguien que era valiente, alguien que era humilde. ¿Cuántas características podemos aprender de este gran hombre de Dios como fue Bernabé? Pero también hay algo para resaltar, y la Biblia, que es verdad y es la palabra de Dios, de sus grandes hombres, habla de sus virtudes, pero también habla de sus defectos. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no deja de hablar del pecado de David con Betsabé. Y en esta ocasión, si leemos en Gálatas capítulo 2 y versículo 13, vemos un error que estaba cometiendo Bernabé, llevado o arrastrado por Pedro. Pedro estaba equivocándose, el apóstol Pedro, cuando venían algunos judíos, se alejaba de los gentiles y no se juntaba con ellos, y cuando los judíos no estaban, se juntaba con los gentiles. Dice el capítulo 2, versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuán difícil es no caer en la hipocresía. Y si Bernabé, este hombre tan cercano a Dios, este hombre que se dice que era lleno del Espíritu Santo, pudo caer en la hipocresía, pudo caer en la simulación, en las apariencias, ¿cuánto más tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros de tener una vida auténtica? De no tener miedo a las personas, sino tener, como dice la palabra, temor a una sola persona, a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Ojalá que podamos, a través de estas vidas del Nuevo Testamento, a través del ejemplo de Bernabé, ser generosos para con los demás, ser humildes, ser valientes y animarnos a hablar de Dios, de la palabra, y a predicar a otras personas, pero que también seamos esas personas que busquemos restaurar a los hermanos. Y pensá, te invito, querido hermano, querida hermana, a pensar tal vez en aquel hermano que no está viniendo, que viene poco, poder mandarle un mensajito, poder contactarte, orar primeramente para que los unos nos ocupemos de los otros. Y también, por supuesto, como decíamos, buscar ser llenos del Espíritu Santo, no resistiendo su voz, sino siendo dóciles cada vez que Él nos habla a través de diferentes circunstancias. Ojalá que la vida de Bernabé nos exhorte, nos anime a acercarnos cada día más a Dios. Que Dios nos bendiga.